Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nuevamente nos habla sobre la humildad, pero especialmente nos muestra la humildad a través de las tres virtudes teologales y nos da un ejemplo en alguien que no fue cristiano ni judío, sino un pagano. Entonces el Evangelio comienza más o menos así. Estaba Jesús entrando a Cafarnaún y ahí lo abordaron unos ancianos que habían sido enviados por un oficial romano, que se le estaba muriendo un criado muy querido y que pues había escuchado sobre Jesús y lo había mandado a llamar para curarle. Entonces estos ancianos le decían a Jesús que por favor fuera, porque este oficial romano era alguien que pues quería la comunidad, que incluso hasta les había construido una sinagoga. Entonces Jesús fue a verle, y cuando ya llegó a la casa salieron al encuentro unos amigos del Señor, del oficial romano, ni siquiera él fue. Y estos le mandaron a decir a Jesús pues que el oficial le dijo que él no lo había ido a recibir porque no se sentía digno de recibirlo en su casa, pero que él sabía que con solo una palabra de Jesús su criado iba a estar curado. Le explicó pues que igual él tenía la autoridad, a pesar de ser un subalterno, de decirle a cualquier persona pues que si fuera algo, pues esa persona iba, o que si él mandaba a traer algo, pues también lo traía. Y entonces Jesús se volteó a la gente que estaba alrededor y dijo: verdad les digo que no hay en Israel alguien con mayor fe que esta persona. Entonces este evangelio nos enseña varias cosas. Uno, nuevamente la humildad, que es esa disposición de uno tener a Dios como aquel que nos soluciona a nosotros todo tema espiritual, todo tema de lo que es un creador. Dios es Dios, pero también nos la da a través de alguien que no era ni siquiera un judío, ni era un cristiano, era un ciudadano invasor, un pagano, un ciudadano romano, que generalmente eran personas que no se metían en el ambiente de los judíos, sino en sus cosas que tenían que ver con ellos, ¿no? Pero aquí vemos que este era un personaje sin duda alguna bueno, que tenía la gracia de Dios. Era una persona humilde que reconocía, a pesar de tener un cargo de poder allá en donde estaba Cafarnaún, él era humilde y sabía que Jesús era una persona importante. Seguramente a través del criado, que pueda que haya sido judío, aprendió de él, ¿no? Y seguramente también escuchó hablar de Jesús, pues porque lo de Jesús sin duda alguna se escuchó en todas las mesas y en todos los sitios donde la gente socializaba. Pues Jesús era alguien que daba de qué hablar. Entonces, ¿por qué se viven las tres virtudes teologales en una persona pagana en este caso? Pues sin duda alguna estaba haciendo un acto de caridad con su criado. Sin duda alguna era un acto de espera, porque mandó a llamar a Jesús. Él tenía la esperanza de que su criado iba a ser curado. Y sin duda alguna tenía fe, porque dijo que hasta con una sola palabra él iba a ser curado.
Entonces, imagínense la calidad de persona que era ese oficial romano. Ni siquiera pudo conocer a Jesús, o no lo conoció por respeto, porque seguramente entendía que un pagano, pues pidiendo un milagro, no era bien visto ni para los judíos ni para los romanos, y dejó a voluntad de Jesús que si hacía o no el favor. O sea, él podía haberlo obligado a Jesús bajo la condición que él tenía, pero precisamente por eso es que hizo lo que hizo, o hizo las cosas como las hizo. Entonces es una gran enseñanza. Estas palabras del oficial romano se toman también en la misa. Los católicos, antes de la comunión, el sacerdote en el momento después de la paz, se pronuncian palabras muy similares, donde dice uno: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una oración muy linda, es un acto humilde de reconocimiento de que uno, pues, ante Dios no es nadie, pero que solo Dios en su infinita misericordia es quien nos sana, quien nos permite estar cerca de Él y quien nos permite dar su gracia, ¿no? Porque pues la comunión es para nosotros los cristianos lo más sublime, lo más cercano de lo que podemos estar de Dios, porque en la comunión está Cristo, y uno no puede recibir a Cristo pues con una condición humana de pecador, y bueno, sabiendo que somos pecadores, pues Dios nos permite llegar a Él a través de la comunión. Entonces es eso, y nos enseña también este evangelio, es que Dios está hasta en las personas que no son ni cristianas ni judías, y estas virtudes teologales que son la fe, la esperanza y caridad, que son dones que da Dios, pueden estar en personas que son buenas, que hacen el bien, y este es un reflejo claro que nos lo da el evangelio, ¿no? Por tanto, el llamado obviamente es a la humildad. La humildad es algo demasiado valeroso para el cristiano. En la Biblia nos da también ejemplos de personas que no eran así. ¿Qué más? Por ejemplo, Poncio Pilatos, este romano, oficial romano, que está en la historia de todos desde hace más de 2000 años, y hay miles de millones de personas que han sabido quién es Poncio Pilatos, ¿no? En la oración del Padre Nuestro, en el credo se dice: falleció Jesús en tiempos de Poncio Pilatos. O sea, y ese tipo de oficiales romanos eran, sin duda alguna, eran personas muy soberbias, ¿no? Miraban a los judíos pues como otro pueblo que había que someter, y pues seguramente los problemas o lo que pasaba con el mundo judío era simplemente algo que no les interesaba. Pues cuántas personas estuvieron en tiempo de Jesús y a lo mejor hasta pasó cerquita y ni le pararon bolas. Ahora, un oficial romano sí que más. Entonces, nuevamente el llamado es a la humildad, sea uno cristiano o no cristiano. Dios está ahí para las personas que quieren hacer el bien y que buscan la verdad. Sin duda alguna, aquellas personas que son paganas y que buscan hacer el bien encontrarán a Dios, y Dios los alcanzará con su infinito amor. Esto es lo que yo digo por hoy. Un abrazo.